mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Hola a todos mis amigos de Mi Casa en Tu Casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Gracias por acompañarnos nuevamente, de verdad, gracias porque estás ahí fielmente, por acompañarnos, por abrir las puertas de su casa, de su computadora, de su celular y poder recibir un mensaje de Dios para su vida. Y en este tiempo y en este día hay otro invitado de los cientos que he podido invitar, pero este hombre está en Argentina. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes acá. ¿Cómo estás, mi querido Gabriel? Estamos acá desde Chaco, la provincia del Chaco, Argentina, al norte del país. Ante todo, gracias por la oportunidad de poder permitirme compartir con vos y con todas las personas a las que este material, que ha sido de bendición para muchos, me incluyo, vos lo venís trabajando. Y nada, creo que es una linda oportunidad como para estar más cerca, conocernos más y aprender que existe una multiforme gracia, existe un multiforme ministerio y que hay tanto por hacer hoy por hoy desde nuestro rol como creyentes, que creo que lo que hoy podemos llegar a compartir, esperemos, pueda inspirar a algunos. Miguel, ¿qué haces en Argentina? Bueno, vives, lógicamente, pero ¿te desenvuelves en qué en este tiempo? Bueno, aparte de vivir, como bien dijiste vos, estoy estudiando para intérprete de lengua de señas. Esta carrera la comencé hace 3 años. Hace 3 años la carrera formal, 2 años antes que eso comencé con cursos y talleres. Y bueno, en este momento estoy trabajando en la iglesia en la que me congrego, la Iglesia Cristiana Renuevo, en el Centro de Resistencia. Estoy a cargo del Ministerio de Jóvenes y Adolescentes y Preadolescentes. Y hace un tiempo, más o menos 2 años, comenzamos a trabajar con el Ministerio de Sordos, el Ministerio de las Personas Sordas. Bien. Es excelente y eso ya vamos a hablar un poquito de ese ministerio que fue una de las cosas que nos inquietó y por eso quisimos que estuvieras en Mi Casa, en Tu Casa. Hablemos un poquitito de iglesia antes de hablar de lo que haces? ¿Cómo ha sido el trabajo en esta cuarentena en tu iglesia? ¿Cómo están haciendo pastoreo? ¿Cómo están desenvolviendo el ministerio en Argentina en este tiempo? Bueno, a todos nos significó un desafío este contexto, tener que empezar a amigarnos con la tecnología, si es que no lo estábamos. Nosotros de pronto que estábamos trabajando con el Ministerio de Adolescentes, Preadolescentes y Jóvenes, ya veníamos teniendo instancias en las que podíamos juntarnos a través de Zoom o a través de otras plataformas, pero no la iglesia en sí. Nuestra iglesia es una iglesia que tiene, digamos, tiene unas franjas de edades muy distintas. Tenemos muchos niños, pero también tenemos muchas personas mayores. Entonces, adaptar a todo ese conglomerado para que puedan volcarse a la tecnología no fue tan sencillo, más porque fue muy apresurada nuestro pase, como consideran la mayoría de los países, nuestro pase a la cuarentena. No hubo un tiempo previo de decir, bueno, puede que pase esto, entonces vamos a prepararnos. No, porque de hecho, hasta una semana antes de que comience o se decrete por parte del presidente la pandemia, la cuarentena, y en posterior los gobernadores de cada provincia lo adapten. Hasta una semana antes estábamos en culto, estábamos adorando, estábamos impartiendo palabras, estábamos compartiendo con los niños, con todos los ministerios. Entonces, bueno, de pronto nos tocó empezar a llamar a las personas mayores, a videollamarlas, explicarles qué aplicaciones tenían que bajar, cómo poder utilizarlas. Bueno, el contacto hoy por hoy es totalmente digital, pero bueno, volcamos todo lo que normalmente realizábamos en el culto en nuestro hogar, en la casa de Dios, hoy por hoy hacerlo por medio de los celulares y demás. Pero no fue tan sencillo, sí con los jóvenes, sí, pero por ahí no con
no con los mayores, como te decía, con los padres, los chicos y demás, pero hoy por hoy ya estamos mucho más organizados, hay espacios específicos para niños, material que se sube a Instagram, a Facebook, que se comparte por WhatsApp, momentos de Santa Comunión todos juntos, entonces nos fuimos adaptando, como te digo, medio a las apuradas, pero nos fuimos adaptando. Y creo hoy por hoy que estamos mucho más preparados que lo estábamos en principio, y se abrió un nuevo paradigma, creo. Algunos de los que estuvieron hablando con vos antes, en algunas reuniones anteriores, hablaban un poco de esto. No estamos cerca todavía de volver a la normalidad, muchos hablan de la nueva normalidad, entonces, bueno, nos toca adaptarnos a esta situación, pero bueno, estamos trabajando fuertemente con los ministerios, no descuidando a los chicos, llamándolos, escribiéndolos, estando atentos, consultándoles ante cualquier necesidad, buscando espacios para que puedan reunirse, obviamente que a todos les significó teletrabajo, estudiar desde las casas, la carga horaria en lo que corresponde a estudios también se acrecentó, entonces todos estábamos un poco saturados, felizmente acá estamos de vacaciones de invierno ahora, pero estábamos como un poco saturados de tiempo, entonces nos costó, teníamos que ir negociando a ver en qué momento nos juntábamos, si acá si no, acá un grupo, acá otro grupo, pero bueno, no nos hemos dejado de congregar y considero que la iglesia está más viva que nunca. Así es. Hablando un poquitito de iglesia, la última pregunta, tema de iglesia, ¿a cuánto está Argentina de la apertura de iglesias? O sea, no, estamos muy lejos. Muy lejos todavía. De hecho, acá en Resistencia tuvimos una situación un poco delicada porque se intentó hacer digamos, los autocultos que en muchas ciudades se están haciendo, Sí, sí. pero justo fue coincidente con el regreso a la fase 1, entonces fue en fechas de Pentecostés, uno de los pastores de acá de la ciudad hizo un autoculto bastante grande, pero bueno, tenemos al mundo mirándonos y se vieron un montón de detalles que no fueron correctos, o fueron correctos, pero por ahí la mirada que se le dio desde la parte periodística fue más hacia las posibles falencias que pudieran haber. Entonces, bueno, se despertó el debate de ¿tienen o no tienen que volver las iglesias? ¿Es necesario que regresen o no? Entonces, en esta instancia, por lo menos en algunas de las ciudades, esta, que es es la tercera ciudad más afectada, no estamos próximos a volver a la iglesia, así que nos tocará seguir trabajando desde lo virtual. Bien. Vicky, esta semana estamos hablando en Mi Casa en Tu Casa acerca de la solidaridad. He tenido invitados que me han hablado un poquito del tema de cómo están haciendo solidarios a las personas de la calle, las personas de La Guajira, una ciudad de nuestro país donde está siendo muy afectada. Pero hoy quise invitarle porque me llamó mucho la atención la labor que haces. Y de verdad eso es una labor muy, muy solidaria, porque no es una labor que muchos van a aplaudir o muchos piensan que como yo estoy bien en la iglesia o estoy recibiendo online, me parece genial, es muy bueno, estoy bien. Pero la labor suya de llevarle el mensaje a personas sordomudas o lenguaje de señas, me llamó mucho la atención porque no es común llevar un mensaje así. Primero quiero preguntarte, ¿cómo nació eso en su corazón? ¿Por qué nació eso en su corazón de llevar el mensaje a estas personas? Bueno, yo creo que este es un tiempo en el que la solidaridad es necesaria, más que nunca, pero sí me gustaría por ahí plantear este ministerio, en principio desde un punto de vista solidario, pero si trascendemos, seguramente en la conversación es mi fin que tratar de llegar a ese punto, nos demos cuenta de que en realidad estamos hablando de una cuestión de derecho, no estamos hablando de una cuestión simplemente de solidaridad. O sea, la iglesia tiene que empezar a romper el paradigma de la discapacidad y empezar a darse cuenta de que por encima de la discapacidad hay personas,
y que como tales, como vos, como yo, necesitan de la palabra de Dios, requieren de tenerla cerca, y para eso tenemos que estar preparados. Pero bueno, en principio, como lo planteabas vos, ¿cómo nació? Nosotros estamos ubicados en el pleno centro, a 3 cuadras de la plaza central. Obviamente tenemos un enorme caudal de personas que pasan por delante de la iglesia, pero particularmente en la cuadra en la que se ubica la iglesia, en la que estoy yo, la Iglesia Cristiana Renuevo, mucho antes, nosotros tenemos 15 años ahí en donde estamos, 16 cumplimos ahora el 4 de julio, pero en principio estábamos ubicados en una plataforma más arriba, en un primer piso. Éramos una iglesia más chica. Pero bueno, interactuábamos mucho con la gente de la cuadra, con los comerciantes y demás, y nos llamó la atención de que había un grupo de personas sordas que se encargaban de realizar una labor ahí en la calle. Nosotros le decimos trapitos, o sea, cuidan autos, lavan autos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Por muchos años hemos visto a estas personas trabajando ahí y no pasábamos del hola, simplemente. Y nunca más una profundidad de cómo se llamaban, cuáles eran sus gustos. De pronto nos vimos limitados porque obviamente queríamos invitarlos a la iglesia, pero no teníamos los recursos. Entonces, bueno, no contábamos con el manejo de su idioma. Entonces, en el año 2016 comienza en otra iglesia a la que también es muy grande acá en la ciudad, y que también ya vienen trabajando con personas sordas hace unos años, un colegio que era ministerial. Y dentro de las muchas materias que se dieron dentro de ese colegio ministerial, música, teatro y demás, estaba lengua de señas. Entonces, bueno, le pregunté al Señor si tenía que ser yo, o sea, alguien tenía que comunicarse con ellos y no estaba surgiendo nadie, no estaba pasando nada. Entonces le pregunté si iba ser yo y sentí una confirmación terrible cuando en una de las oportunidades, estando yo afuera de la iglesia, se acerca una de estas personas sordas. Bueno, no pasamos de Lola, como te decía antes, o cosas muy específicas como auto, como moto, cosas así, de cuidar o de lavar. Y esta chica agarra y me trae un libro. Y yo no sabía qué era ese libro, digamos. O sea, vi que lo tenía en la mano, pero me lo dejó. Y ese libro era el Diccionario de Lengua de Señas Argentina. Entonces, bueno, yo todavía no estaba decidido si tenía que empezar o no empezar este ministerio, pero fue la confirmación que estaba esperando, así que me anoté. Empecé a hablar con este ministerio, empecé con el estudio, yendo a esta escuela que se llama Adurarte. Y bueno, al principio fue súper difícil. Uno a veces se mete en el terreno de la lengua de señas y cree que son 2, 3 señas o 3, 4 cosas que uno aprende, y no, es un idioma totalmente distinto, que tiene su propia gramática, que tiene su propia estructura, que tiene un montón de recursos que son muy propios, que uno a medida que va aprendiendo se da cuenta que en realidad necesita aprender más, o sea, nunca termina de aprender sobre la lengua. Entonces, bueno, fueron 2 años intensivos de estar en estos cursos, de estar en estos talleres, participé en algunas presentaciones que hicieron intérpretes de otros países. Uno quizá algunos lo conozcan, se llama Marco Arrien, acá tengo, que fue justamente en el 2016, que es un taller latinoamericano de lengua de señas para sordos y oyentes, y me abrió la cabeza y me di cuenta en ese momento me di cuenta de lo lejos que estábamos como iglesia, de poder estar a la altura de lo que un ministerio de sordos exige. Wow. Yo pensé, como muchos, que seguramente creen que, bueno, aprendo lengua de señas y ya está, o estudio para intérprete y ya está. Y no, porque eso en realidad cubre la necesidad de la comunicación. Pero la persona no es solo comunicación, la persona tiene otras necesidades, las personas comunes, las personas sin discapacidad que nosotros tenemos en nuestras iglesias, requieren de cuidados, requieren de estar constantemente con ellos, de que se le aconseje, tienen necesidades espirituales, tienen necesidades físicas,
necesidades de trabajar, de estudiar, un montón de cosas, y todo eso hay que cubrirlo. Entonces, bueno, dije, no, es enorme el ministerio. En un momento me asusté, dije, no, esto no es para mí, pero otra vez vino el Señor a confirmarme que tenía que seguir. Hasta ese momento no teníamos personas sordas en mi iglesia, pero empezaron a venir de a poco. Sí, Entonces, es una de las cosas que me hace acordar. En el 2014 nosotros estábamos liderando jóvenes en una ciudad y me acuerdo que también un día en una reunión de jóvenes llegó una chica y empecé a saludar y vinieron y me la presentaron y yo, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Así efusivamente. Y la persona me dice, no, ella no entiende muy bien porque es sorda. Y entonces me enseñaron a hacer algunas señas y después de ahí yo a la chica que la llevó le dije, hágame un favor, invite todas las personas que pueda y en el culto, en la reunión de jóvenes, bien, me ayudas. Logramos tener como unas 3, 4 personas y hubo una bonita respuesta porque es algo, como usted dice, no es algo tampoco netamente de solidaridad, pero es algo también como de evangelismo, de cuántas personas en nuestro continente, en nuestro país o en nuestra ciudad tienen esa discapacidad y en vez de nosotros de ser una ayuda, nos volvemos una carga. Y yo creo que lo que hablas de tu iglesia me parece genial, de su experiencia. Hablando de la experiencia, quería preguntarle, Miguel, ¿cómo ha sido la experiencia con esas personas? ¿Cómo ha sido esa unión? ¿Cómo te has desenvolvido o desenvuelto con esas personas? Bueno, al principio fue una sola chica la que fue, después fueron un poco más. Nunca llegamos, en mi iglesia al menos, nunca llegaron a ser más de 5 o 6 personas sordas las que fueron a la iglesia. Afuera, como te decía, en la calle trabajando, había muchas más. Pero no todos son no todos tienen una apertura significativa hacia las personas oyentes, y tiene que ver mucho con la historia de ellos. Acá en Argentina, digamos, la educación con lengua de señas es muy contemporánea, comenzó hace muy pocos años. Venimos de tradiciones oralistas, en la que se pensó, y muchos todavía rescatan esta idea de que las personas sordas son personas incompletas, y que por ende hay que completarlas, y cómo hay que completarlas haciéndoles que hablen, y cómo vamos a hacer que hable una persona que no escucha. Entonces, muchos fueron a colegios que donde fueron muy reprimidos, en donde lo último que se miró es a la persona. Se miró un gran oído que no escuchaba, nada más. Y la verdad es que eso ha hecho en muchos de ellos, sobre todo en los adultos, que haya, digamos, Rechazo. No sé si un desprecio, pero por lo menos hay un alejamiento hacia las personas, no hay hacia las personas oyentes, no hay como un rechazo. Como un rechazo. Entonces, bueno, comencé a hablar con los que pude, les empecé a hablar de Jesús, decirles que Jesús los amaba, de que Él podía estar a su lado siempre, de que Él sí comprendía su lengua, y que lo más maravilloso de todo esto es que Él comprende todo, pese a que nosotros no comprendamos nada. Y te puedo decir que hay cosas que se han concretado espiritualmente solo gracias a la ayuda del Espíritu Santo, porque comencé no teniendo tantos recursos, me faltaba mucho vocabulario, mucho léxico, mucha práctica, muchas estructuras. De hecho, todavía considero que me falta muchísimo, y ya llevo 5 años, estoy a medio año de recibirme de intérprete, pero considero que todavía me falta mucho, pero hay cosas que el Espíritu Santo ha hecho con ellos que son formidables. Hay cultos en los que uno ve que una persona que no escucha tenga la capacidad de entender todo lo que está sucediendo, no solo en el plano físico, de que hay gente cantando, de que hay gente adorando, no, sino en lo espiritual, que se conmuevan, que lloren, que quieran arrodillarse, que quieran leer la palabra de Dios, que te digan, necesito que me expliques lo que significa acá, qué dice, qué quiso decir Jesús en este lugar. Es fascinante. Y es cuando uno se recarga y dice, bueno, en verdad estoy en el buen camino. Como te digo, es un ministerio chico,
Acá en Resistencia hay otro ministerio de sordos que es mucho más grande, que se llama el Ministerio Señarte. Yo estudié con ellos, de hecho, y después en Argentina hay un ministerio mucho más grande que se llama MIES, que es el Ministerio de Esperanza, que ellos comenzaron la tarea de trabajar con personas sordas e hipoacúsicas hace más de 20 años, sí, 30 años casi, en el 91, y bueno, ellos vienen años trabajando con personas sordas, y es un vuelco, que la iglesia haya tenido la mirada hacia las personas sordas, que se las haya hecho parte del culto, que se haya adoptado su lengua como el vínculo para poder entregar la palabra de Dios. Y bueno, acá en Argentina está el proyecto de Biblia en lengua de señas, que es un proyecto a medio hacer, todavía no está hecho. Comenzó en la ciudad de Córdoba, cerca de Buenos Aires, y nada, hay mucho, mucho por trabajar todavía al respecto. Qué bueno. Es que de verdad te felicito, de verdad te felicito. La última pregunta, ¿cómo estás haciendo con ellos en este tiempo de cuarentena? Bueno, más que nada vía Zoom, no hay otras herramientas. Ellos sí son súper adelantados en lo que corresponde a la tecnología, porque como verás, ellos todos tienen celulares, pero no llaman, porque no les sirve para llamar, no pueden hacerlo, pero sí ya se videollamaban, ya habían armado grupos de WhatsApp hablando, por medio de Skype, por medio de Zoom. Ellos conocían muchas más herramientas incluso que yo no, así que estamos agrupándonos en eso, digamos, tratando de juntarnos por medio de esas aplicaciones y de esos elementos. No es tan frecuente poder juntarnos con ellos, un poco considero también, a razón de toda la historia suya, hay mucha confianza de parte suya hacia la iglesia. Nosotros de hecho le hemos ayudado incluso con mercaderías y económicamente, digamos, en medio de esta situación de pandemia, pero también por ahí suelen no ser tan constantes. Entonces es un ministerio en el que hay que estar mucho, no lo puede hacer uno solo, se requiere mucha gente. Pero bueno, estamos a la brecha tratando de conectarnos con ellos, hablar y seguir conociendo de la palabra de Dios y estando cerca de Jesús en medio de este tiempo. Como usted dice que eso es otro lenguaje, y yo quiero hacer esa pregunta, porque tal vez varios van a decir ahí, ¿por qué no hiciste esa pregunta? ¿Cómo han mostrado el cambio estas personas? Porque tal vez tú me dices, yo acepté a Jesús en mi corazón y hubo un cambio. ¿Cómo ha sido ese cambio, esa transformación de las vidas de ellos? Por medio de la palabra, ¿cómo ha sido la aceptación? O tal vez me dicen, no, Gabriel, es normal, es igual como que nosotros, o tal vez hay algunas dificultades con ellos. Quisiera preguntarles. No creo que sea igual que la persona oyente, tiene sus particularidades. No te digo que sea distinto tampoco en el sentido de que les cuesta más entender ni nada, son otros recursos, es otra lengua. Requiere de muchos más elementos gráficos, muchas más explicaciones a veces. La lengua de señas es una lengua que está creciendo. Muchos años se reprimió esta lengua. Entonces hoy por hoy que tienen la libertad de poder hacerlo, está creciendo de muchas maneras. Imagínate que faltan señas para un montón de cosas, para la medicina, para la ciencia, para la política, ni hablar de que faltan muchas señas todavía para el ámbito cristiano. Pero bueno, se construye desde el conocimiento previo de las personas. Por ahí hay algunos que tienen un poco más de estudios, entonces tienen la posibilidad de tener una comprensión lectora y se complementa con la lengua de señas. Hay personas que no, como te decía hoy, hay algunos salieron del colegio muy chicos, entonces no tuvieron la posibilidad de aprender a leer fluidamente o tener una comprensión de lo que leen, es decir, leen y asocian la palabra, pero de pronto la oración completa no, entonces es explicarle con un poco más de detalles. Pero la evidencia de que ellos han recibido a Cristo, considero que está, en cierto modo, en la constancia, que es distinta a la nuestra, pero es una constancia porque hay un deseo de buscar de Dios, y también porque no quedó en ellos, o sea, ellos fueron a otras personas sordas
y le han hablado de Cristo, le han hablado de la iglesia, le han hablado de que hay una buena noticia para ellos, de que podemos ser redimidos, y eso es fabuloso. Hay mucha resistencia todavía en algunas de las personas sordas hacia la iglesia, porque la iglesia a veces está vinculada un poco a esta idea que te decía, el paradigma de que se los reprimió, no se los permitió crecer y demás, pero se está dando en ellos mismos un cambio de mirada y están dándose cuenta de que hay personas que aman a Cristo, que los aman a ellos como personas y que quieren que lo conozcan y que estén cerca de Jesús. Se nota que soy predicador, porque uno cuando dice voy a terminar vienen más preguntas, ¿no? Miguel, Miguel, otra pregunta. ¿Has podido levantar líderes en señas? O sea, personas de señas, ¿no has podido todavía? No, porque de hecho es un camino muy largo para que aprendan. O sea, hemos hecho en la iglesia cursos recién. Acá en la Argentina hay pocos lugares donde se aprende la lengua de señas. Mi pregunta es, de esas personas con esa discapacidad, Las personas sordas, ajá. Ahora que la has traído a la iglesia, ¿la has podido formar como líderes para alcanzar a otros? No, este era un proyecto 2020, poder empezar a generar líderes, Wow. Pero bueno, esta distancia nos generó muchas dificultades. Y no es que no te digo que haya personas que no hayan madurado, pero digamos, uno se da cuenta cuando todavía falta recorrer determinado camino a la hora de poder brindar desde el punto de vista del liderazgo hacia otras personas. Pero personas enérgicas y deseosas de poder dar la palabra, hay. Esto nos vino como a generar una barrera, pero sí, es un proyecto. Los capacitamos un poco más y yo creo que termina esto, volvemos a la normalidad y vamos a tener varios muy preparados para enseñar, y hace falta que haya líderes, que haya personas sordas, líderes en las iglesias, hace falta muchísimo porque es una nueva llegada, digamos, hacia ellos. Bien. Tú dijiste, yo quiero que el transcurso de la conversación poder cambiar algunos paradigmas, al cambiar de solidaridad a un ministerio. Cuando decías esto, ¿te referías a qué, mi amigo? Bueno, a muchas cosas. Anoté, escudriñé, leí, oré mucho como para compartir con vos, porque sé que hay muchas personas que van a estar atentas a esto. Por ahí me gustaría que de esto el Señor permita que haya personas que tengan este deseo de comenzar a explorar esta área. Y lo primero que pensaba es, bueno, a ver, ¿qué pasa con las personas sordas? ¿Cuál es la idea que se tiene de las personas sordas o las personas con discapacidad? Tenemos años de predicar, si se quiere, con el ejemplo o con la palabra, de que las personas sordas son personas incompletas y que muchas veces no tienen parte dentro de las iglesias. Pero ¿qué pasa? Si nosotros vamos a Éxodo 4:4, me gustaría que lo leamos, dice, 4:11, dice, ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo ha hecho mudo o sordo, quien le da la vista o le quita? Y este versículo a mí, mi querido Juan, me hizo pensar. Si el Señor mismo es el que afirma que Él es quien pone a las personas sordas, a las personas mudas, a las personas ciegas, ¿no habrá un propósito detrás de que Él ponga a estas personas en nuestro contexto? ¿No nos significará a nosotros tener que empezar a mirarlos de otra manera? De hecho, si ustedes miran, hubo un encuentro de Jesús con una persona sorda. Algunos lo deben recordar al versículo. Está en Marcos 7, en el capítulo 7, versículos 31 en adelante, y dice así esta versión. Luego regresó Jesús a la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le suplicaban que pusiese la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él, le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo,
suspiró profundamente y dijo, Efata, que significa ábrete. Con esto le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Esta mirada, este versículo, esta cercanía de Jesús hacia la persona sorda, primero que es una mirada enorme, un inmenso amor hacia una persona que tenía una necesidad, que Jesús la supo ver, que supo darse cuenta de que él estaba en una situación que requería de una mano, y él se la dio, abrió sus oídos, abrió su lengua y permitió que pueda salir de esa discapacidad que estaba atravesando. Pero también muchas veces estos versículos mal interpretados nos llevan a entender de que solo existe para las personas sordas o las personas con discapacidad la sanidad. Y no nos ponemos a ver que quizás esas personas no se sientan incompletas. Yo la particularidad que siento al juntarme con las personas sordas es que ellos aman su cultura, aman su lengua y aman la trayectoria y la historia que tienen. Es un pueblo aguerrido, es un pueblo luchador, que quizá muchas veces lo hemos querido silenciar, pero que están ahí constantemente deseosos de integrarse, de ser parte de la sociedad. Acá en Argentina la comunidad sorda es una comunidad que lucha por sus derechos, que constantemente trata de llamarnos la atención como sociedad para que los veamos y nos demos cuenta de que a veces no son ellos los incompletos, sino nosotros, porque no generamos las alternativas necesarias para que ellos puedan integrarse dentro de la sociedad. Incluso en el mandato anterior, acá en Argentina, hubo muchas críticas porque no tenían intérpretes en las cadenas nacionales. Y fíjate, en este tiempo de coronavirus, es súper necesario que ellos estén informados, y al principio pasaba de que no había intérpretes en las cadenas nacionales, la televisión no tenía, y todavía es una lucha porque hay canales que no lo quieren tener porque los consideran un gasto innecesario, pero ellos luchan constantemente con el deseo de tener, a través de los medios de comunicación, sus intérpretes para poder entender. Y si ustedes vieran todo lo que significa el después, porque una cosa es una cadena nacional con un intérprete al lado, pero después es un video tras otro video, tras otro video de muchos referentes sordos de todo el país y de todo el mundo que se van comunicando entre sí para tratar de dar información, para tratar de solventar todas los grises que quizás ellos tuvieran por no tener la posibilidad de tener el oído, digamos, de no poder escuchar fluidamente y no tener la información tan rápido como la tenemos nosotros, pero ellos mismos trabajan como una comunidad que está muy unida y tenemos mucho que aprender de él. Qué lindo. Y hay algo más, dos cositas más que quiero por ahí resaltar. Muchas veces se utilizan dos términos muy mal. El primero es sordomudo y el segundo es lenguaje de señas. Las personas sordas, las personas con discapacidad auditiva, son sordas porque no tienen completo, les falta o sufrieron de accidente o algo ha generado de que no puedan oír, pero ellos pueden hablar. No pueden hablar algunos porque no oyen, o sea, no tienen la receptividad auditiva, pero su aparato vocal está totalmente intacto. Entonces van a conocer personas sordas que puedan hablar. ¿Por qué? Porque capaz son poslingüísticas, es decir, primero que nacieron bien, aprendieron a hablar, se comunicaron en un medio oyente y bueno, y después sufrieron un accidente o alguna enfermedad y perdieron el oído, pero pueden hablar. Entonces el término correcto es persona sorda. Y no es lenguaje de señas, sino lengua, porque es un idioma, no es un lenguaje que pueda adquirirse tan fácilmente. Está muy atravesado con la lengua de señas americana, o sea, la lengua de señas de Estados Unidos, que es American Sign Language, que language en inglés sí puede ser lengua o lenguaje, pero en castellano son dos cosas distintas. Entonces, cuando te acerques a una persona sorda, vos o cualquiera de las personas que nos están viendo, pregúntenles, ¿es lengua o es lenguaje? Y se los van a decir, es lengua. Ellos defienden su idioma como tal, porque es una lengua propia, que tiene características propias, que tiene condiciones propias, y que requiere mucho tiempo para poder aprenderlo y poder conocerlo sabiamente. Muy bien. Miguel, gracias. Gracias de verdad por este tiempo, por esta oportunidad que nos da y
y conocer este ministerio, y de verdad, nuevamente te felicito. Dios ha colocado esa pasión en ti, no la dejes morir. Antes gane más y en Argentina y poder levantar un ministerio como este es muy significativo. Miguel, vamos a terminar orando. Yo quiero pedir el favor que nos dirijas en una oración para finalizar. Bueno. Amado Dios y Padre Santo, queremos en este momento, Padre, unánimemente, mi querido amigo y yo, Señor, en este momento, rogarte, Señor, por los ministerios, por las iglesias, por los jóvenes, por toda esta generación, Señor, que hoy quizás esté por estas circunstancias resguardados en sus hogares o quizás otros en un proceso de transición, de regreso hacia la normalidad. Este es un tiempo en el que te necesitamos, Señor. Te necesitamos cerca, te necesitamos a nuestro lado. Ayúdanos a profundizar las disciplinas espirituales, ayúdanos a estar unánimes juntos. Cada familia, cada hogar, Señor, pueda convertirse en un altar en este tiempo y que todos juntos, independientemente del lugar donde nos encontremos, en mi caso en Argentina o en cualquiera de los países latinoamericanos o cualquiera que nos esté viendo en este momento, se sienta invitado a poder conocerte como lo que eres, nuestro Padre celestial, nuestro Padre amoroso, que lo ha dado todo por nosotros y que anhela, desea que podamos volcarnos a conocerte, Señor. Que este sea un tiempo en el que la intimidad se profundice en nosotros, Señor, y que sea un tiempo en el que podamos aprender a ser muy solidarios. Que nuevos ministerios se abran, Señor, que esta experiencia que me tocó compartir hoy no termine aquí, sino que haya muchas iglesias, Señor, que empiecen a mirar hacia las personas con discapacidad, que empiecen a mirar hacia las personas sordas, empiecen a aprender de su lengua, de su cultura, de su tradición, y que los empiecen a incluir y ser parte de la iglesia. Que la iglesia sea un canal y un vínculo para que todos puedan conocerte y que puedan volcar sus corazones ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, amén. Miguel, gracias. Miguel, ha sido muy provechosa esta conversación. ¿Cómo sería la lengua de señas de diciendo Cristo te ama? Bueno. Cristo te ama mucho. ¿Esto es mucho? Mucho. Cristo te ama más. Entonces, Esto es Jesús. Ok. No, porque comúnmente... Por los marcos. Ok. No, porque comúnmente uno hace como que la cruz, ¿no? Hacen la cruz, ¿no? Sí. La cruz es conocida, pero ese fue el instrumento en donde Jesús murió. Esto es morir y esto es resucitar. Ok, entonces sería... Jesús te ama mucho. Genial, gracias, Miguel. Ay, se quedó. Miguel, gracias. Miguel, se me quedó el internet. Repítamela la última vez. Repítamela la última vez que se me quedó el internet acá. Dale. ¿Otra vez la misma frase? Sí, Jesús te ama. Bueno, Jesús nos ama mucho. Wow, genial. Miguel, Dios te bendiga, gracias. Y yo creo que vas a volver por aquí, por mi casa, en tu casa. Es provechoso hablar contigo y es provechoso aprender de su vida. Que Dios te siga usando. Y gracias, amigos, por acompañarnos en mi casa, en tu casa, un tiempo con Dios y con su palabra. Nos vemos mañana con más invitados. Así que comparte este link porque hay más bendición para ti y para muchas más. Dios te bendiga. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae nuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa